Querido amigo, buenas noches. Dios los bendiga a todos. En esta hora, mi nombre es David Chávez y solamente les quiero leer una porción de la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién de aquí cree en Dios? Yo sé que todos creen en Dios. Tal vez muchas personas son ateos y no creen en Dios, pero el creer en Dios es también, no es suficiente, sino conocer lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué significa por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios? Significa, querido amigo, que tú y yo hemos pecado contra un Dios que es 3 veces santo. Un Dios, querido amigo, que demanda santidad de todo ser humano. Y quiere decir que tú y yo hemos pecado contra un Dios que es santo, que Él no conoce pecado, que Él nunca había pecado. Pero ¿cómo es que tú y yo hemos pecado contra un Dios? ¿Cómo es que tú y yo hemos quebrantado en los mandamientos de Dios? La palabra de Dios dice, por cuantos todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo hemos pecado desde que nacimos. Podemos ver cómo el pecado se desarrolla en un niño cuando va creciendo. El pecado se manifiesta cuando un niño va creciendo. Podemos ver la rebeldía. Podemos ver el egoísmo en un niño cuando va creciendo, y tú y yo, en cuanto nacimos y fuimos creciendo, manifestamos el pecado que hay dentro de nosotros. Y usted dirá, ¿pero cuál pecado? El pecado que está ligado a nosotros, por el cual engendramos de Adán, porque él desobedeció a Dios cuando él fue creado. Pero ¿cómo es que tú y yo hemos pecado? La palabra de Dios dice que ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los adúlteros van a heredar el reino de los cielos. Y tú dirás, pero yo no he mentido. Oh, pero la palabra de Dios dice que si tú hablas falso testimonio contra alguien, de hecho ya te cuenta a ti como mentiroso. Así que si tú has mentido alguna vez en tu vida, has quebrantado un mandamiento de Dios que dice no mentirás. Y también la palabra de Dios dice, un mandamiento dice, no cometerás adulterio. ¿Quién de aquí ha cometido adulterio? Si no has tenido tus relaciones sexuales con alguien que está casado, pues dirás, estoy bien. Pero Jesús dijo lo siguiente, querido amigo, Él dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así que lo que la palabra de Dios dice es que si tú has visto a alguien con lujuria, si una mujer ha visto a alguien, a un hombre con lujuria o viceversa, dice que ya se considera a esa persona un adúltero de corazón. Así que si tú has mirado a alguien y lo has codiciado y te has maquinado pensamientos obscenos en tu mente, ya eres un adúltero de corazón. Otro mandamiento también dice, no matarás. ¿Quién de aquí ha matado a alguien literalmente? Espero que nadie, pero también Jesucristo dijo lo siguiente, escucha con atención, Jesucristo dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y dijo él, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable ante el concilio. O cualquiera que diga necio o fatuo, dice que esa persona quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Te imaginas, querido amigo, si tú has sentido odio o rencor, o has sentido o deseado algún mal a tu prójimo? Dice la palabra de Dios que tú ya eres un homicida de corazón. Así que si tú has sentido odio contra alguien, tú has quebrantado un mandamiento de Dios. Así que la palabra de Dios es clara, pero sabemos que muchas personas no quieren escuchar cuando hablamos sobre el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos incomoda. El pecado, la palabra de Dios más bien nos deja ver lo que hay en nuestro corazón. Así que si tú y yo hemos quebrantado parte de los mandamientos de Dios, dice la palabra que si con tan solo uno quebranta un punto de la palabra de Dios o los mandamientos, dice que ya hemos quebrantado todos. Así que si tú y yo hemos mentido, hemos sentido odio contra alguien, si hemos quizás robado algo que no es nuestro, esto ya somos culpables ante los ojos de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que Dios no tendrá por inocente al culpable.
Así como tú y yo podemos quebrantar las leyes civiles, podemos pasar un alto, podemos pasar una luz roja, conocemos eso. Cuando un oficial nos ve, ciertamente vamos a pagar por eso. Tendremos consecuencias o quizás seremos multados por quebrantar la ley civil. Pero, querido amigo, ¿cuánto no más cuando quebrantamos la ley de Dios, cuando quebrantamos parte de los 10 mandamientos? Somos culpables. ¿Y qué merece alguien que es culpable? Alguien que, hey, how you doing? Alguien que peca en contra de Dios, merece el infierno. Merecemos ser castigados por una eternidad, por un Dios que es 3 veces santo. Merecemos ser castigados porque hemos quebrantado lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, tú dirás, pero yo no he robado, yo no he matado, no he robado un banco, no le he quitado la vida a nadie, pero si has mirado a alguien con lujuria, si has mentido, si has tomado algo que no te pertenece, tú ya eres culpable ante los ojos de Dios. Y la palabra de Dios dice claramente que Él no tendrá por inocente al culpable. Así que tú y yo somos culpables y somos merecedores de la ira de Dios sobre nosotros. Esa es la mala noticia, querido amigo. Pero escucha, esa es la condición espiritual en la cual tú y yo nos encontramos, que somos personas que pecamos día con día, y eso es inevitable porque el pecado está dentro del corazón. Dice la palabra de Dios que del corazón salen los pensamientos, los adulterios, las blasfemias, las mentiras, el robo, todo eso sale del corazón del ser humano, eso está en nosotros. Así que esa es la mala noticia. Pero la buena noticia, déjate, te explico, escucha con atención. La palabra de Dios dice que alguien perfecto, alguien que nunca quebrantó la ley de Dios, alguien que obedeció al Padre al 100%, dice la palabra de Dios que esa persona vino a este mundo, nació de María la Virgen y vivió una vida perfecta, recta, algo que tú y yo no podemos hacer. Y ese es Jesucristo. Jesucristo anduvo en esta tierra. Jesucristo anduvo aquí, como tú y como yo. Él aquí caminó, mas Él nunca pecó. La palabra de Dios dice aún también que Él fue tentado en todo. Cuando Él comenzó su ministerio, dice que Él fue enviado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado por Satanás. Pero Él fue perfecto. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Jesucristo? Jesucristo pagó el pago, pagó la deuda que tú y yo tenemos con Dios. Él fue crucificado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, dice la palabra de Dios, que Él fue abatido y molido. Dice que Él fue despreciado por los hombres y afligido. Dice que Él fue llevado al matadero como un cordero, dice que más Él no abrió su boca, dice que desde su boca nunca hubo engaño. Ese es el Cristo de cual yo te presento. Él cumplió la ley que tú y yo no podemos cumplir. Él fue directamente a esa cruz del Calvario, fue crucificado por nuestros pecados, por nuestra maldad. ¿Para qué? Para que pudiésemos ser salvos de la ira venidera de Dios. Porque tú y yo cuando moramos algún día vamos a ser juzgados. Eso es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que está establecido que el hombre que muera una sola vez, dice después de ahí al juicio. Así que en el día del juicio nos vamos a enfrentar contra ese Dios santo. En el día del juicio tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios cómo es que hemos vivido nuestra vida, si es que hemos obedecido a Dios o si es que lo hemos desobedecido en nuestro vivir. Pero en ese día, cada quien, déjame te digo, cada quien doblará su rodilla y cada quien va a confesar que Jesucristo es el Señor. Que ese Cristo del cual yo te digo que Él pagó la deuda que tú y yo tenemos con Dios, ese Cristo ese día vamos a confesar, creamos o no en Dios, vamos a confesar y toda rodilla se va a doblar en el día del juicio para ver y decir que Cristo es el Señor. Pero Cristo hizo lo que tú y yo no podemos hacer. Él pagó la deuda, querido amigo. Él fue a la cruz. Él fue crucificado de pies y manos y fue coronado con una corona de espinas. ¿Para qué? Para librarnos de la maldición de la ley. Cristo se hizo el mismo pecado por ti y por mí. Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera amó Dios al mundo, dando a su Hijo unigénito, su Hijo que fue perfecto,
su Hijo que vino a esta tierra, que fue Dios, Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre, Cristo vino y Dios lo dio para que Él pudiera morir por pecadores como tú y como yo. Y de esa manera amó Dios al mundo. Y sigue diciendo también ahí en Juan 3, dice, porque Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió a su Hijo no para condenar. ¿Por qué? Porque ya estamos bajo condenación cuando nacemos. Tú y yo estamos bajo condenación. ¿Y qué es lo que Cristo vino a hacer? Él vino a librarnos de la condición, de la condenación en la cual tú y yo estamos. Eso es lo que hizo Dios. Envió a su Hijo. Dios lo hirió hasta lo sumo. Y aún también en Romanos dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, de esa manera, Cristo dio su vida. Primero de Pedro 3:18 dice, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo murió solamente una vez. No nadie más ha muerto, nadie más dio su vida por pecadores, sino solamente Cristo. Él padeció una sola vez. El justo por los injustos para poder llevarnos a Dios. Así que Cristo es el camino hacia la salvación. Solamente a través de Cristo hay vida eterna. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede heredar la vida eterna si no cree en el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que te hace falta hacer, querido amigo? Te hace falta arrepentirte de tus pecados, creer en Cristo, creer que Él vino, que Él murió y que Él fue sepultado, pero Él resucitó el tercer día y Él venció la muerte, a Satanás y el pecado con poder. Cristo venció todo eso. Cristo venció la muerte, el pecado y a Satanás. ¿Por qué? Por ti y por mí. Algo que tú y yo no podemos hacer. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos esclavizados al pecado. La palabra de Dios dice en Romanos que somos esclavos del pecado. Y alguien vino para librarnos de ese pecado, para librarnos de la condenación eterna. Y ese se llama Cristo. Ese es el Cristo del cual yo te presento, del cual yo te hablo. Pero te hace falta que te arrepientes de tu maldad, de tu pecado, y creas solamente en Cristo Jesús para salvación de tu alma. Cree en Él. Arrepiéntete. ¿Quién te promete el día de mañana? ¿Cómo sabes que tú vas a vivir para ver el día de mañana? ¿Cómo sabes que tú vas a estar bien el día de mañana? Oh amigo, cree en Cristo para la salvación de tu alma. Arrepiéntete de tus pecados y crea solamente en Cristo. Pon tu confianza en Él. Te imploro, te ruego que mires tu condición espiritual a través de la palabra de Dios, lo que yo te he leído. Crea solamente en Cristo para la salvación de tu alma. Cree en Él. Así que medita en lo que yo te hablé. No es mi palabra. No es lo que yo pienso. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque nuestras propias buenas obras no nos pueden salvar. De una religión nos salva. Lo que tú conozcas de una religión, tu tradición, no salva. Solamente lo que salva es Cristo. Y si tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados, la palabra de Dios también dice que Dios es rico en misericordia para perdonarlos. Dice que si tú te arrepientes, Él toma tus pecados y los arroja a lo más profundo de la mar y no se acuerda más nunca de ellos. En esta hora te presento al Cristo que puede darte salvación, que puede darte vida eterna, por el cual tú puedes ser perdonado de tus pecados. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Él hay vida eterna. Pero también la palabra de Dios dice que no hay bueno ni aun uno. No hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno. Tú y yo no somos buenos ante los ojos de Dios. Tú y yo somos viles pecadores que pecamos contra un Dios 3 veces santo, día con día. Y no hay nadie quien busque a Dios. No hay nadie. Pero medita en la palabra que te hablé.
y cree en Cristo para la salvación de tu alma y arrepiéntate. Que Dios te bendiga.